especialmente para católicos. Para católicos, el tema trae por título Hermanos de Jesús. Y para eso quiero darle lectura al capítulo 13, versículo 55 y 56 de San Mateo. Y dice así, para dar inicio, dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos no son Santiago y José, Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Palabra del Señor. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo este mensaje? Este mensaje o este capítulo y estos versículos de la Biblia nos están dando a entender de que Jesús tuvo más hermanos. Es claro, pero si nosotros nos quedamos aquí y no buscamos la forma de aclarar verdaderamente, o sea, nos quedamos con eso de que Jesús tuvo más hermanos. Pero la Biblia tampoco aclara, tampoco dice de que la Virgen tuvo más hijos. No lo dice, ¿verdad? Entonces, con este capítulo y estos versículos nos quedamos en esto de que Jesús tuvo más hermanos. Pero para aclarar y para quedar claros, también nosotros leemos en el capítulo 27, versículos 55 y 56 para ver más claridad de este mensaje. Y dice así: también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Allá en el capítulo y el versículo que vimos al principio, dice pues de que eran hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José. O sea que aquí nos está dando a entender de que la madre de Santiago y de José, de los dos primeros que aparecen en el otro capítulo, de los dos primeros de Santiago y de Juan, eran hijos de otra María. No eran hijos de la Virgen María. No eran hijos de la madre de nuestro Señor Jesucristo. No lo eran. Eran hijos de otra María. Debemos de recordar también de que en la Biblia aparecen tres Marías. Y no eran, Santiago y José no eran hijos de la Virgen María, sino que eran de la otra María, una de las tres Marías, pues. Entonces, con esto nosotros aclaramos de que no eran hermanos de Jesús carnales, sino que eran espirituales, porque en el Antiguo Testamento a los sobrinos, a los primos, a los parientes se les podía decir también hermanos. Al igual que nosotros hoy a los hermanos espirituales les decimos hermanos, ¿verdad? Entonces, no eran hermanos carnales de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que eran hermanos espirituales, parientes, pues, ¿verdad? Entonces, pero también vamos a aclarar algo más. Y para eso también nos vamos al capítulo 10 de San Mateo en el versículo 3. Y dice así, versículo 3. Dice: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y de Tadeo,
Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Santiago era hijo de Alfeo. Santiago el hijo de Alfeo. O sea, nos está diciendo de que en el capítulo y versículo anterior nos está diciendo que Santiago y José eran hijos no de la Virgen María, sino que eran de la otra María. Y aquí nos está diciendo que el padre de Santiago era Alfeo. O sea, aquí nos está aclarando en lo mínimo. Y entre los 4 que aparecen en el capítulo 13, versículo 55 de San Mateo, nos está diciendo también de que Simón era cananeo. O sea, no era de ese lugar, pues. Los padres de él, la madre y el padre de Simón eran cananeos, eran de otro lugar, no eran de ese mismo sector, digamos, de Jerusalén. Entonces, aquí nos aclara la Biblia, aquí nos aclara la Biblia. Y por ejemplo, si nosotros leemos el capítulo 1 y versículo 1 de Judas, dice de que Judas era hermano de Santiago. O sea, y si nosotros analizamos, vemos de que Santiago, José y Judas, según ya lo entendimos, lo leímos, eran hijos de Alfeo y eran hijos de la otra María. O sea, con esto la Biblia nos aclara que verdaderamente no eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo fueron, eran hermanos espirituales. Estos eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eran hermanos espirituales y no carnales. Aquí nos está aclarando la Biblia. O sea, porque en uno de los dos, Santiago y José, nos está aclarando, claro, nos está diciendo la Biblia que no eran hijos de la Virgen María, sino que eran hijos de la otra María, eran hijos de Alfeo. Entonces, con esto queda claro, ¿verdad? Que no eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo, sino que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos espirituales eran, nada más. Entonces, esto es para, como dicen, ver para creer y confiar que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, y es para entender, y todo lo que se realiza en la Iglesia Católica, todo es bíblico. Por eso Jesús dijo: tú eres Pedro o piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es a Pedro quien le da el poder nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 16, versículo 18. Con esto queda claro el mensaje. Queda claro que no eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo carnales, sino que espirituales. Entonces, es para creer, es para confiar, es para tomar fuerzas, es para tener esa fe y esa esperanza, y es para que también nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera le doy fin a este mensaje, y que nuestro Señor Jesucristo nos dé ricas bendiciones. Hasta pronto.